Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Gible a nivel 50. No puede ser. En un solo día han sobrepasado la meta de likes. 1000 likes. Ustedes son enormes. Muchas gracias. Ustedes cumplen y yo les cumplo. Tenemos a Gible excavar un gran ataque. Este video viene gracias a Will. Muchísimas gracias, crack. 117 en el ataque, 83 en la defensa y 139 en el HP la estamina. Donde sí se defiende es en el HP y en el ataque me gusta un montón. Debilidades por 4 al hielo, al hada, al dragón, resistente al roca, al veneno, al fuego y por 4 por ser un Pokémon de tipo dragón. Tierra al eléctrico. 15, 15, 15, el mejor 75.000 polvos estelares y 75 caramelos. Disparo lodo, golpe cuerpo y excavar. Si ustedes en este video vuelven a hacer esa misma hazaña de sobrepasar los 1000 likes, este Gible el día de mañana se convierte en un hermoso Garchomp con el nuevo ataque Legacy Tierra Viva. Así que el videazo depende de ustedes. Cambia rápido a Gible, lanza excavar sin nada que dejarle para que Setbolai no pueda reaccionar. El rival no reacciona, le lanza excavar y tremendo daño que se ha metido Gible. Ahora que sale Grumble, tiene alarido, así que puede tener a bocajarro, puede tener triturar, tener mucho cuidado porque lo farmea muy rápido. Con los encantos se demora un poco más, quizás a básicos hace un mejor trabajo. Termina escudando, perfecto, y le cambian al Stunfix de Unova que es débil al tierra. Es bonus stab porque Gible es parte tierra, excavar súper eficaz y Gible tremendo daño que se está haciendo. Un chiquitín, un Poké off meta que es bonito de ver así, Pokés off meta para sacarnos un par de risas y ver que tan bueno también puede llegar a ser. Bomba fango, daño neutral, pero termina con toda la vida que ha tenido. ¿Se imagina que hubiese llegado a 1500 de CP? O sea, sería una verdadera locura. Que se lo puede farmear, está bien. Con chispazo, con bomba fango, son daños neutrales, no va a ser mucho. Tiene a su Merrill con un pixel de vida al menos para utilizarlo como escudo si es que lo amerita, si es que se requiere. Tiene bonus stab, Medicham es un daño neutral, pero es tremendo daño. Lo deja a par de básicos y no va a poder hacer nada. Se queda un poco bugueado, le faltó uno para el bocajarro y termina ganando el primer combate. Me ha dejado sorprendido Gible. Ahora con el Nidoqueen oscuro, uno de los pokés que más te han sacado en la noche de combates. Y dime, esa noche de combates, ¿qué tal te ha ido? ¿En qué rango te has quedado? ¿Lo has jugado? ¿No lo has podido jugar? ¿Has estado viendo los partidos? ¿Has estado haciendo otras cosas? Déjame todo eso en los comentarios para poder saber verlo. No es muy efectivo, lo nerfea en la defensa, lanza excavar. Quizás puede pensar el rival que es un baiteo. Si es que sabe los ataques que puede aprender, puede saber de que es un ciclo súper eficaz. Oh no, Gible es enorme, es muy grande. Cara Antoña súper efectivo. Y si es que lo tiene así, tiene doble debilidad al Azul Merrill, pensando de que Nidoqueen quizás iba a hacer el trabajo, quizás de que lo podía haber tenido de Elite a una Sumerrill que si no te lo sacan como 6 Switch. Quizás puedan sacártelo de Closer, pero sobre todo para sacar una Sumerrill es de Elite. Puño incremento no es muy efectivo. Ahora que le pueda lanzar el psíquico, quiso baitearlo, capaz no lo tiene o capaz lo tiene con puño hielo. Si es que te vuelve a lanzar un puño incremento, es que puede tenerlo con puño hielo, o si no ya se quiere ir por el todo con el psíquico. Pero tendría que escudar, tendría que gastarse el escudo si es que lo va a llegar a hacer, cosa que lo dudo porque a Burbuja le está haciendo mucho daño. Lo único que tiene que hacer es sacar lo último que le queda, el Altaria. Lo que puede hacer Altaria es el tremendo trabajo de poder bajarse a su Merrill. Es un trabajo muy grande, con ataques aéreos lo puede hacer, pero tiene dos escudos. Ahí va a venir el caso, tiene detrás a Hypno y ese Hypno capaz no lo tiene con puño hielo, capaz sí, y saca a Gible como escudito para que a su Merrill pueda tener la ventaja de seguir farmeando y lanzar los rayo hielo, o pueda lanzar los Carantoña. No lo tiene con hidrobomba, así que si se quedaba encerrado con un vacío no iba a estar en unas pésimas condiciones. Por eso a veces lo sacan a Gible de Elite para que pueda lanzar el excavar, y si lo tienen atrás va a estar en malas posiciones porque ese Hypno puede tener bola sombra. Utiliza su último escudo, ya quemó todos los cartuchos y lo único que le queda es lanzar el rayo hielo para que le haga súper eficaz, que le va a lanzar el ataque que cualquiera de los ataques lo puede resistir. Ataque aéreo, igual podía haber resistido el fuerza lunar. Con rayo hielo se termina el segundo combate. Demasiado grande Gible, muy grande. Oh no, lo dejó con píxeles de vida, pero ya el rival se rindió, no había nada que hacer, dejó de tapsear. Y Bastiodon versus Gible, súper eficaz, no es muy efectivo a básicos, así que cambia rápido Setbolai versus Chansey. Este combate es como de Bronzor versus Bronzor cuando estaba la Baby Cup. Estos demoran una vida. Hiperrayo no tiene muy buen ataque Chansey, créeme que no lo hace ni con el mejor hiperrayo, a pesar de que es un ataque de tipo normal y hiperrayo
rayo puede ser uno de los mejores ataques con bonus stab y todo, no es muy efectivo frente a Zed Bolai, y con psíquico no va a hacer nada, así que el mejor ataque que puede tener es el hiper rayo, a menos que quiera sacar a su Merrill se puede quedar un poco cerrado porque tiene retribución, y retribución es mucho daño para una Sumerrill y solo tiene a Gible, así que tiene que aguantárselas el poder hacer el cambio rápido antes de poder sacar uno más, y cambia rápido a su propio Azumarill. Se muñequeó, pensó de que tenía el hidrobomba, pero solo lo tiene con Cara Antoña y Rayo Hielo. Al menos se está defendiendo, y después de que Gible puede entrar a hacer las locuras con Zed Bolai, puede ser mejor, o quiere utilizarlo a Chansey como un escudo más, porque con esos píxeles de vida, por más de que le lancen un ataque, igual queda como para poder defenderse y no tanto como para entrar y bajárselo con algún básico. Cara Antoña, daño neutral, pero es tremendo daño con bonus stab, y lo deja en el rango amarillo, a menos de que pueda lanzar un Rayo Hielo. Quiere lanzar un burbuja, además ese burbuja va a estar siendo fundamental, esos básicos que entren para lanzar un ataque más antes de que pueda lanzar Rayo Hielo. Le lanza Cara Antoña, quizás debió farmear un poco de más, y si cuenta los básicos puede hacer el cambio a Chansey y así guardarse lo último. Uy no, sobre tap, si hubiese hecho el cambio a Chansey hubiese estado en mejores posiciones antes de que pudiesen sacarle a Bastiodon, y saca a Chansey. No hay mucho que hacer, quizás puede entrar con Zed Bolai a farmear un poco de más, lo hace el rival antes de poder llegar a un psíquico. Miren cuánto daño puede hacer, y le sacan a Bastiodon ya farmeado casi un retribución, pero sale Gible, quizás para poder lanzar el golpe cuerpo. Como tiene los escudos no puede pensar de que va a ser un gran baiteo, y como ven que es un Pokémon chiquitito en el ataque, ¡toma papá! Oh, no puede ser. Gible, qué tremendo, qué crack. No es muy efectivo. ¿Qué pasó? No lo escudó. Por el tiempo puede ganar, por el tiempo, no golpe cuerpo, espera que el tiempo puede ser de que gane. Ahora que saque a su Merrill, lanza el ataque ya, GG's, que se escude, se ganó. Porque tiene a su Merrill detrás con unos píxeles de vida, y por tener dos pokés se lleva el combate. Es un fix de Unova versus Gible. Este es un muy buen lead para lanzar el excavar. El bomba fango es daño neutral, el chispazo ni de chiste lo puede lanzar porque no es muy efectivo, no le va a hacer nada, así que siendo un daño neutral lo baja casi hasta la mitad de la vida. Ahora que lance el excavar es súper eficaz, a menos que decida escudarse. Como tiene el golpe cuerpo puede entrar en el baiteo, pero le hace súper eficaz, y cambia rápido a Zed Bolai y cambia a su Merrill para lanzar los rayos hielos. Con ese rango de vida no necesita ni siquiera lanzar el Cara Antoña para hacer un one shot total, sino que necesita escudar. Quizás el retribución, el primero, le hace la mitad de la vida, pero con rayo hielo todavía está en la mejor posición de poder lanzar. Los juegos sucios no son muy efectivos por tener esa parteada, y con dos rayos hielos lo regresa a la Pokébola. Lo bueno es que está utilizando los escudos para así que puede entrar Gible, puede lanzar un excavar, le falta un poco de más, a menos que quiera entrar con Hipno, y puede lanzar un ataque. Lo que tiene que hacer es dejarlo en el rango de farmeo, para que cuando llegue a entrar puede lanzar un ataque y puede estar en mejores posiciones, porque detrás tiene Stufix de Unova. Ya se gastó los dos escudos, quiso bajárselo a básicos, que entre el chispazo no hay problema. A básicos se lo puede bajar Gible y puede tener el excavar para su último closer, para su último pick, dependiendo si es que quiere salir Zed Bolai de nuevo, le lanza el ataque. Quizás necesite escudar, capaz pueda tener la chance de ganar esto, o dependiendo de lo que va a salir detrás, porque Hipno es tremendo tanque y puede resistir cualquiera de los ataques, a menos que pueda tener doble fantasma, y ahí sí va a estar en mala posiciones. Si tiene una Sumerri, y lo tenía, que le lance excavar, esto puede ser más del cuarto de vida, y lo deja también en unas buenas posiciones. Qué tremendo, ya lo había dejado hasta la mitad. Puño trueno es súper eficaz, pero que no lo lanza a la primera, porque tiene que tener cuidado con el Time Club. El Time Club es fundamental para que le puedan hacer el cambio y pueda llevarse el combate, porque con rayo y hielo ya lo ha dejado con la mitad de la vida, está sobrefarmeando un poco de más, y le lanza puño trueno, que es súper eficaz. Y Zed Bolai puede tener el juego sucio, si es que ya lo tiene, es súper eficaz y se termina con el combate antes de que pueda lanzar uno. Ya lo tiene, va a estar en una mala posición porque tiene que tener el excavar Gible, cosa que ya lo había lanzado, para llevarse el combate. Golpe cuerpo no es muy efectivo, lo lanza porque en fin, porque ya sabe de que no va a ganar el combate Will, pero al menos ha demostrado Gible en este combate que ha sido tremendo. Si es que tan solo hubiese tenido un poco de más, si es que tan solo hubiese salido uno de los counters preferidos, hubiese sido fundamental el combate. Vamos con este donde sale Bastiodon de Elite. El rival ya se la sabe, así que cambia rápido a Toxicroak y le sacan a Hipno. Mala posición, quizás puede hacer el doble lucha, que es tan conocido que salga un Bastiodon y después un Toxicroak, ya esa es conocidaza ya.
que tiene el puño trueno, que tiene el bola sombra, de que puede sacar de nuevo a su Bastion para poder sobrefarmear, a menos de que pueda pensar de que Hypno tiene el onda certera, le lanza bola sombra, hubiese farmeado un poco de más para al menos forzarlo el escudo. El rival ya sabe y ya con todos los básicos de que no es el onda certera, se lo va a farmear lo máximo que pueda, pero lo que él no sabe es que tiene a Medicham detrás, y Medicham espero que lo tenga con puño incremento, porque el clásico de hoy en día es que lo tenga con puño hielo y psíquico. No, lo tiene con puño incremento, le va a ser súper eficaz a básicos. Lanzallamas es el mejor ataque que puede ser, por más de que sea un daño neutral y no tenga bonus stab, porque roca afilada no es muy efectivo. Le sacan a Prime, que le lanza el puño incremento, que no necesita lanzar el psíquico porque a básicos le hace mucho daño, lo resiste muy bien, que le lance el primero, que le pueda lanzar el segundo, y después que entre Hypno para bajárselo a básicos y que pueda darle la cerecita al pastel Gible y terminar con el quinto combate muy bien. Uf, lo tremendo que es. Y ya sabes, si el día de mañana este video ha llegado a los 1000 likes, tenemos a Garchomp con el ataque legado Tierra Viva. Se los traigo al canal para que puedan disfrutarlo, para que puedan ver si es que es muy bueno o no es muy bueno, si es que mejor se queda con el bucle de arena, si es que mejor se queda con el terremoto y la Liga Master. Vamos a estar viéndolo en todos los casos, si es que funciona o no. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!